Y de tecnología pasamos a hablar ahora en temas de salud, de condromalacia rotuliana, una afectación en nuestras rodillas, quiénes son más propensos, cuál es el método diagnóstico y también la forma de tratarlo. En Clínica de Medicina Oriental Altamira, de esa clínica ya nos acompaña el doctor Brian Pérez, a quien le damos la bienvenida. Doctor, gracias por acompañarnos una vez más acá en la revista y hablar de este tema. Pocas veces lo abordamos y ya usted nos va a contextualizar. ¿En qué pacientes es más común esta afectación en las rodillas? Bienvenido. Buenos días, Jocelyn, agradeciendo siempre a ustedes por la invitación que nos dan en Acción 10 en la mañana. La condromalacia rotuliana es un tipo de desgaste en la rodilla que puede venir afectando no solo a la población adulta, mayor, sino también a los jóvenes. En este caso, este tipo de desgaste viene desgastando la parte de atrás de la rótula. Este dolor es bastante diferente a una artrosis en adultos mayores, una artrosis degenerativa de los cartílagos es muy diferente. Entonces el diagnóstico va dependiendo de los movimientos que nosotros hagamos y de la inspección física que el paciente presente. El mayor síntoma de esta enfermedad es el dolor. Es un dolor que no irradia en los laterales, sino que justamente en medio de la rodilla. Un dolor que se siente en la parte de atrás de la rodilla, que intensifica a la hora de hacer sobreesfuerzo. ¿Qué tipo de sobreesfuerzo? Por ejemplo, subir gradas, caminar mucho tiempo, estar mucho tiempo sentado, activa este dolor, a diferencia de la artrosis normal que nosotros conocemos, que este dolor en estado de reposo no se activa. En cambio, este tipo de desgaste, un tipo de gonartrosis también, nos viene doliendo aún en estado de reposo. Los pacientes que juegan los ejercicios de impacto, por ejemplo, fútbol, básquetbol, voleibol, que tienen que estar brincando o defendiendo algo. Bueno, los que juegan pádel, como Xochitl, por ejemplo. Los que juegan pádel tienden a desarrollar esta enfermedad, o también los pacientes que están obesos, los jóvenes que están obesos y que están tratando de cambiar su vida, por así decirlo, y comienzan a hacer ejercicios de impacto y aquí vienen a molestar este tendón patelar, que es el que se daña y se desgasta. Los pacientes también, adultos mayores que tienen el desgaste ya diagnosticados, pueden llegar a desarrollar ambas enfermedades. Fácilmente estos pacientes pueden llegar a inflamar la rodilla y pueden desgastar la patela también. En estos casos es bastante difícil ayudarle o controlar más el dolor porque nos enfrentamos a dos tipos de desgaste. En cambio, los jóvenes pues sí se controla más porque es más fácil controlar un dolor en un joven que en un adulto mayor. ¿Cómo hacemos el diagnóstico, doctor, aparte de lo clínico? Siempre el paciente identifica el tipo de dolor y a la hora de palpar, a diferencia de los desgastes normales, es que este desgaste no duele a nivel lateral. Uno palpa a nivel lateral y no hay dolor, no hay inflamación, no hay enrojecimiento. Pero si nosotros agarramos, por ejemplo, el pie, lo flexionamos hacia donde está el paciente y comenzamos a girarlo, este tipo de dolor se comienza a activar o comienza a adormecer la parte de la rodilla. Entonces ya aquí nosotros venimos sospechando que es el patelar que está dañado y no es los cartílagos de la rodilla que están siendo afectados. Es lo que estábamos diciendo al inicio también, que una de las diferencias es de que los pacientes jóvenes de 16, 20 años es que comienzan a desarrollar este tipo de enfermedad. También los pacientes que practican CrossFit son uno de los principales que desarrollan esta enfermedad, o pacientes que les gusta ir a caminatas muy largas, que hay que subir muchos cerros, hay que bajar. Entonces ellos también tienden a desarrollar este tipo de enfermedad. ¿Se tiene que hacer radiografía para confirmar el diagnóstico? Se tiene que hacer una radiografía, pero antes tenemos que ver, por ejemplo, un ultrasonido. ¿Por qué? Porque lo que se está desgastando es como un tendón que nosotros tenemos en la parte de ahí. Entonces lo que tenemos que ver es los tejidos blandos. En cambio, cuando es desgaste de rodilla, lo que se gaste es el líquido que nosotros tenemos, lo que nos permite lubricar y mover la articulación de la rodilla. Entonces muchas veces se tiene que mandar ultrasonido para ver estos tipos de tejidos blandos cómo están. Ok, tenemos comentarios y mensajes que nos llegan a través del 85 29 87 31. Nos dicen: buenos días, tengo 60 años, mi peso es 159 libras, yo me acuesto bien, pero en la mañana que me levanto me duelen mucho las rodillas. Y cuando doblo las rodillas, por ejemplo, cuando doblo las piernas, las rodillas en la mañana, me siento como débil. Más bien nos dicen que no es que pesa 159 libras, sino que su altura es de 1.59, tiene 60 años de edad. Es normal que le ocurra esto, no nos dice si tiene sobrepeso,
o en realidad debería de preocuparse? Dice que es al levantarse, doctor. Esto es un signo característico del desgaste de las rodillas. El principal síntoma de este tipo de desgaste de rodillas, que no es condromalacia, es la rigidez. La condromalacia no da rigidez. Cuando pasamos mucho tiempo postrados, la rodilla comienza a ponerse rígida y volverla a flexionar comienza a ocasionar dolores. Pero estos tipos de pacientes refieren que posteriormente, después que se levantan y calientan un poquito, este dolor desaparece o disminuye. Esto es un desgaste de rodilla que se está enfrentando el paciente. También está en sobrepeso. Un paciente que mide 1,59, 1,60, su peso tendría que ser el máximo peso que él puede tener en sus articulaciones o cargar son 130, 125 libras, por ende tiene 30 libras de más. Entonces sí está en sobrepeso también. Buenos días, nos dicen, tengo 72 años, soy enferma crónica y me duelen mucho las rodillas, la columna y el brazo izquierdo. ¿Qué recomendación me da el doctor? Esto es a través de nuestras redes sociales. Recuerde que en Facebook estamos como Canal 10 Nicaragua. Ahí puede usted comentar, hacer sus preguntas, aprovechando la oportunidad que tiene de acá de estar con nuestro especialista y de ganar consultas también, doctor. Algo que los pacientes tienen que tener en claro es que cuando se les diagnostica un desgaste, cuando se les dé el diagnóstico, tienen que buscar cómo mejorar la calidad de vida. ¿Por qué? Porque cuando las rodillas se les diagnostica que están desgastadas, nosotros sobreforzamos las que tenemos buenas y al final terminamos desgastándolas más. Aparte de esto, el mismo dolor nos conlleva a tener malas posturas, diferentes tipos de posturas, como por ejemplo con las rodillas, es que los pacientes se inclinan hacia adelante a la hora de caminar, o incluso el paciente comienza a usar bastón y el bastón lo caminan hacia adelante. Esto es un error que los médicos tenemos que corregir, porque ¿qué es lo que hacemos ahí? Sobrecargar la columna lumbar. Después, con el tiempo que el paciente pasa con estas malas posturas, el cerebro hace una memoria de esta postura y ya el paciente queda con ella. Ya después nos enfrentamos a un dolor lumbar crónico y a un desgaste en ambas rodillas bilateral. ¿Por qué? Por las malas posturas que el paciente estuvo teniendo. Recordemos que la columna sufre también cuando los pacientes con artrosis de rodillas son diagnosticados, y nuestro deber es ayudar, y si lo vemos con el bordón, con el bastón, que lo está usando de una forma diferente, no correcta, también es ayudarle a enseñar a usar estos tipos de ayuda a los pacientes. Escucha este caso, doctor. Buenos días, tengo 21 años y me dijeron que tengo artrosis, pero cada día siento que me duele más, y eso que mi peso es 115 libras. Puede ser que tenga osteofito este paciente. Es una dama. Puede ser que hay que ver los tipos de alimentación que tenemos. Recordemos que los osteofitos son pequeños como puntas que se hacen en las rodillas por los excesos de sales y condimentos. Puede ser que sea eso, está demasiado joven, o puede ser otra enfermedad. Importante ver la evolución del paciente, y estos tipos de pacientes se mejoran con fisiatría. Importante la rehabilitación, y es más fácil de controlar porque están jóvenes. Entonces es demasiado fácil. ¿Cómo nosotros tratamos estos tipos de problemas? Principalmente con acupuntura, que es la terapia analgésica por naturaleza. Los ayudamos con acupuntura, bloqueamos este tipo de dolor, incluso podemos poner terapia neural en la rodilla, podemos poner terapia del dolor. Eso le iba a preguntar, si la acupuntura y las terapias son focalizadas o también se trata de irradiar con la terapia o de alcanzar con la terapia otras partes del cuerpo, de las articulaciones. Podemos reforzar, si nos enfrentamos con alguien que está teniendo un dolor bastante similar o igual al que está teniendo en las rodillas, por ejemplo, columna baja, lumbar y rodilla. Estos dolores son tan intensos que el paciente tiene que estar sentado porque no tolera caminar, no tolera estar de pie. Entonces las terapias se pueden combinar. Podemos reforzar, por ejemplo, la rodilla con acupuntura y la columna lumbar con terapia neural. O podemos reforzar las rodillas a la inversa, terapia neural en las rodillas para tener más bloqueo del dolor, que el paciente pueda caminar, y de esta manera con acupuntura bloqueamos el dolor lumbar. Okay. Si vemos necesario usar o mandar fajas ortopédicas para que nosotros volvamos a hacer conciencia al cerebro que la postura correcta, también le ayudamos, los mandamos a que usen su faja ortopédica. Y para los pacientes que usan ya su faja ortopédica, recordemos que no se pueden usar más de 6 horas esta faja, porque terminamos conllevando a una debilitación muscular. Los músculos saben
de que hay una ayuda de soporte y comienzan a ponerse débiles y se comienzan a atrofiar e inflamar. Entonces es importante que los pacientes que tienen faja no las estén usando por más de 4 o 6 horas. ¿Y cada cuánto, por ejemplo, se pueden hacer las sesiones y cuánto puede durar el tratamiento? Esto depende del dolor o la intensidad que el paciente tenga. Evidentemente, en la primera sesión los pacientes tienen disminución del dolor, no obstante nosotros tratamos de hacer conciencia de que no pueden sobreesforzarse por el hecho de que hayamos disminuido el dolor o lo hayamos medio controlado. Los pacientes no pueden tirarse de alta, darse de alta, caminar mucho. Incorporarse a su vida normal. No, todavía no pueden hasta que nosotros les decimos, ve, el dolor ya está controlado, ahora va a rehabilitación de fisiatría para fortalecer lo que se debilitó por el dolor, y ya los pacientes tienen una vida bastante buena, bastante saludable, recuperan la movilidad, el dolor es tolerable, y lo mejor aún es que el analgésico está siendo más controlado aún, protegiendo pues su parte digestiva, que es muy importante hoy en día protegerla. Doctor, le agradecemos mucho su tiempo. ¿Cómo podemos encontrarlo en Clínica de Medicina Oriental? ¿Dónde está ubicada? Y también la manera de contactarle vía telefónica. Los invitamos a que nos visiten. Estamos ubicados de la Clínica Don Bosco, 1 cuadra al sur, 4 cuadras arriba. Nos pueden escribir al WhatsApp 5711-8806, ahí con gusto se les va a atender. Gracias, doctor Brian Pérez, con quien hemos conversado hoy respecto a condromalacia rotuliana, una afectación en las rodillas. Gracias a usted también por haber participado con nosotros. Vamos a continuación a hacer cuentas. Para ello ya está preparada Odeli Vargas y bien acompañada.